Hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Una historia eras el telón que revela el verdadero motivo del divorcio de Marcela Gándara. Y lo peor de todo, ¿qué tiene que ver Jesús Adrián Romero en todo esto? Este es un tema que ha levantado polvo en las redes sociales, generando todo tipo de teorías y especulaciones. Y hoy, finalmente vamos a revelar la verdad detrás de esta separación que sigue dando de qué hablar. Durante más de 2 décadas, Marcela Gándara ha sido una de las voces más respetadas en la música cristiana. Pero como bien saben, no todo lo que brilla es oro. Detrás de su éxito, ha enfrentado luchas personales, algunas que jamás imaginamos que estarían tan cerca de su vida privada. Hoy les traigo los detalles de lo que realmente sucedió y cómo las relaciones en su entorno, especialmente con figuras tan cercanas como Jesús Adrián, podrían haber jugado un papel clave en este giro tan inesperado. ¿Fueron realmente solo rumores o había algo más entre ellos? ¿Es posible que los sentimientos se hayan cruzado con la música? Este tema salió a la luz recientemente, cuando en una entrevista yo misma hablé sobre mi sencillo, Vuelvo. Comienza hablando Marcela. Les conté que esa canción nació durante uno de los momentos más difíciles de mi vida tras el divorcio que viví. Fue una etapa que me marcó profundamente. Y en medio de todo ese dolor, mi fe se convirtió en mi ancla, en ese salvavidas al que me aferré con más fuerza que nunca. Pero ya saben cómo es Internet, ¿verdad? Siempre habrá quienes interpreten mis palabras de 1000 maneras diferentes. Algunos lo ven como un testimonio de fortaleza, lo que agradezco. Pero hay quienes, con un tono mucho más cínico, insinúan que detrás de esa separación podría haber algo mucho más complejo de lo que he dejado entrever. Se han levantado teorías. Algunas dicen que las diferencias eran reconciliables, otras apuntan a tensiones relacionadas con mi carrera o incluso con mi fecha. Lo que sí les puedo decir es que lejos de rendirme ante las críticas o los rumores, tomé ese capítulo tan difícil de mi vida y lo convertí en una inspiración para otros. Y eso no ha parado a quienes siguen comentando, debatiendo en foros y preguntándose si Vuelvo es solo una canción o si refleja una historia mucho más profunda, de esas que jamás conoceremos todos los detalles. Pero lo que queda claro, al final es que mi música sigue tocando corazones. Y como siempre pasa en las mejores historias, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Ahora bien, la historia comienza cuando el amor tocó mi corazón y lo que pasó con Bryce Mandofield. Esa relación bien, podría ser digna de una telenovela, como dirían algunos. Según cuentan, todo comenzó en un congreso, en uno de esos eventos que reúnen a miles de personas buscando inspiración, pero que, de repente tienen el poder de cambiar el rumbo de una vida sin previo aviso. Fue allí donde Bryce y yo nos cruzamos por primera vez. Al principio no había nada de romántico en ese encuentro. Yo, siempre tan profesional y reservada, saludé a Bryce de manera cortés, casi como si fuera un trámite, y le pasé el asunto a mi asistente para que se encargara de todo lo relacionado con la comunicación. Algunos dicen que mi actitud fue distante, incluso fría. Pero como en toda buena historia, eso no fue todo. Ahora, ¿quién era Bryce Mandofield? Nada más ni nada menos que el fundador de Soluciones Juveniles. Un hombre acostumbrado a hablar frente a multitudes en iglesias de todo el mundo. Pero según quienes estaban cerca de él, algo cambió después de hablar conmigo. En una charla posterior, confesó que sus piernas temblaban y sus manos sudaban, algo que nunca había experimentado antes. Parecía un adolescente nervioso, como si algo lo hubiera sacado de su zona de confort. Tal vez fue mi voz, mi serenidad o esa energía especial que algunos describen como la luz de Dios. Y él, en ese mismo instante, supo que algo especial estaba ocurriendo. Al finalizar esa charla, Bryce murmuró en voz: si esta mujer no es mi esposa, me retiro del ministerio. Claro, lo dijo en tono de broma, pero algunos aseguran que lo pensaba en serio. Mientras tanto, yo estaba completamente ajena a todo ese torbellino interno, enfocada en lo que realmente el Congreso. Pero algo en sus conversaciones empezó a cambiar. A los pocos meses, esa frialdad inicial se transformó en una amistad cercana que pronto se convirtió en algo mucho más profundo.
Empezamos a compartir sueños, conversaciones sobre nuestra fe y finalmente sobre el amor. Cuando lo hicimos oficial en redes sociales, ya nos habíamos convertido en la pareja del momento. Nuestros seguidores no podían tener suficiente. Compartían nuestra historia, nuestras fotos y, sobre todo, nuestros testimonios. Recuerdo claramente un consejo que me dio mi pastor en su Dios tiene reservado a alguien único para ti y será para toda la vida. Y Brice, por su parte, solía el día que la vi, supe que era ella. No había otra opción y tampoco la quería. Esas declaraciones, aunque sinceras, reforzaron la imagen de la pareja perfecta. Dos personas guiadas por Dios, puras, dedicadas. Un ejemplo de amor inquebrantable. Pero como pasa con todas las historias, no todo lo que brilla es oro. Los rumores comenzaron a circular cuando algunos seguidores notaron ciertas inconsistencias. Aunque hablábamos de pureza y compromiso, algunos aseguraron que, detrás de cámaras, nuestra relación enfrentaba desafíos mucho más complejos de lo que mostrábamos. Recuerdo que alguien comentó en una publicación. Parece un cuento de hadas, pero es todo tan perfecto como lo cuentan. ¿Qué pasó realmente después de ese auge en redes sociales? ¿Cómo es que lo que parecía un amor inquebrantable empezó a tambalear? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Brice y yo parecíamos tenerlo todo. Una familia modelo, 3 hijas hermosas, Emi, Mia y Aria, y un testimonio que inspiraba a miles de las redes sociales estaban llenas de fotos felices y frases como Dios nos ha bendecido mostrando un hogar lleno de amor. Sin embargo, como en muchas historias, lo que se ve a simple vista no siempre cuenta toda la verdad. Siempre he sido clara en mi timidez. Lo he mencionado varias veces en entrevistas porque me cuesta exponerme y abrirme por completo. Por eso, dicen algunos, fue aún más difícil enfrentar las acusaciones que comenzaron a circular cuando surgieron rumores de infidelidad por parte de Brice. La separación, que al principio parecía ser una decisión privada, se convirtió en un tema de debate público en las redes sociales. Y, como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar. Por un lado estaban los más conservadores, que no perdieron tiempo en criticar, señalando que un divorcio representaba una falta grave dentro del matrimonio cristiano. Por otro, estaban quienes me defendían, asegurando que yo había sido víctima de una situación que no merecía. Marcela siempre ha sido discreta y entregada. Si esto ocurrió, ella no tiene la culpa, comentó una seguidora en un foro cristiano. Lo que más alimentó los rumores fue el silencio de ambos, lo que llevó a algunos a especular que detrás del divorcio había una verdad oculta. El rumor más fuerte apuntaba a una supuesta infidelidad por parte de Brice, algo que nunca se confirmó, pero que sin duda avivó aún más la atención pública. Un conocido cercano, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó en una Brice siempre fue carismático, pero ese carisma a veces se malinterpreta o se lleva al extremo. No puedo decir nada con certeza, pero las dudas siempre estuvieron ahí. En medio de todo este caos, finalmente rompí el silencio, aunque de una manera muy reservada. En una entrevista confesé que durante ese proceso me sentí perdida, enojada, algo que muchos de mis seguidores comprendieron, recordando que incluso las personas más fuertes en la fe pueden atravesar momentos de duda. En mis propias palabras es difícil encontrar a Dios en medio de lo incierto, pero es necesario buscar ayuda profesional y acercarse a Él para encontrar paz. Esa declaración resonó profundamente con quienes han enfrentado sus propias luchas, porque al final, incluso las figuras más admiradas somos humanas y pasamos por momentos difíciles. Lo que más me costó sin duda fue el escrutinio público. Lo más duro es sentirte juzgada, que tu vida sea analizada y comentada como si no fueras una persona real. Hay que ser valientes y darse el tiempo para sanar, compartí. Para mí la sanidad emocional es un proceso largo, lleno de altibajos, pero es posible con el apoyo de seres queridos y ayuda profesional. Aunque nunca confirmé los rumores de infidelidad, mi mensaje fue claro, cada situación difícil nos hace crecer. No es el final, es solo un paso hacia algo mejor. Pero fue todo como lo conté o hay más por descubrir. La verdad solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí sé es que mi canción Vuelvo nació de un momento oscuro y complicado de mi vida, de ese proceso en el que, aunque no lo veía, la música se convirtió en mi refugio. Y aunque esa canción refleja una parte de mi historia, también es un recordatorio de que en medio de la tormenta, siempre hay una oportunidad para regresar a la sanar y empezar de nuevo. La cantante confesó que al principio dudó en compartir la canción con el público. ¿Quién quiere hablar de un divorcio? Nadie, pero sentí que era necesario porque no soy la única persona que pasa por esto, dijo aunque sabía que podía enfrentar críticas, decidió ser honesta y permitir que su experiencia pudiera servir de apoyo a otros. La letra habla de vulnerabilidad, confusión y, sobre todo, de la esperanza de levantarse después de una caída. Para muchos internautas, el hecho de que una adoradora como Marcela hubiera pasado por una separación fue un verdadero golpe. Siempre se había pensado que los hijos de Dios vivían vidas perfectas, pero esta situación demostró que al final son tan humanos como cualquiera. Es una lección de que todos somos vulnerables, escribió una seguidora en redes sociales. En una entrevista más íntima, Marcela compartió: Dios no nos abandona, incluso cuando estamos en lo más bajo. Él no se asusta de nuestra tristeza ni de nuestras dudas. Siempre está ahí, dispuesto a acompañarnos y recordarnos que siempre podemos volver a empezar. Además, explicó que la música fue fundamental para su proceso de sanación. Me ayudó a llorar, a reflexionar y a encontrar esperanza. Fue mi forma de volver a respirar y de creer que hay algo más allá del dolor, confesó. Con la voz quebrada todo comenzó en mayo de 1991, cuando tenía solo 8 años. Recuerdo que fue un día muy especial. Junto a mi padre asistí a un evento que no fue solo un concierto, sino una experiencia transformadora. Era una presentación de Marcos Witt, un reconocido pastor y cantautor. Ese espacio estaba lleno de música, pero también de palabras de esperanza. Y fue allí donde algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre. En un momento inesperado, mi papá tomó el micrófono con la voz quebrada por la emoción y compartió su historia frente a la congregación. Contó cómo una crisis económica lo había llevado al borde de la desesperación, hasta el punto de pensar en acabar con su vida. Y fue entonces cuando mencionó la canción Renuévame, que según él, fue la cuerda que lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse. Para mí fue un momento revelador. En ese instante, yo, que ya cargaba con el dolor del divorcio de mis padres, sentí que algo dentro de mí se encendía. Esa experiencia plantó una semilla en mi corazón, una semilla de propósito. Y con el tiempo, esa semilla comenzó a germinar. A los 18 años ya estaba en el grupo de alabanza de mi iglesia, mi voz comenzó a destacarse y no pasó mucho tiempo hasta que me uní al coro. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Jesús Adrián Romero apareció en mi vida. Dicen que fue una de esas casualidades que no lo son tanto. Jesús Adrián, una figura consolidada en la música cristiana, estaba de visita en mi iglesia. Tras escucharme cantar, me dijo algo que jamás olvidaré. Esa voz tiene algo diferente. No solo se escucha, se siente. Eso me marcó profundamente. Hasta ese momento, había trabajado discretamente como corista en varios proyectos de Vástago Producciones. Pero bajo la mentoría de Jesús Adrián, mi vida dio un giro. Juntos grabamos, Tú estás aquí, una canción que no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un himno que cruzó fronteras. La química entre nosotros era innegable y fue allí, en esa colaboración, donde comenzó mi carrera profesional en la música cristiana. Esa canción consolidó mi lugar como una de las voces más influyentes de la música cristiana contemporánea. Uno de los logros más importantes en mi carrera fue el álbum Supe que me amabas. La canción que da título al disco tocó fibras muy profundas en mí y, por supuesto, en muchos de mis seguidores. Con más de 23 millones de reproducciones en Spotify y más de 10 millones en YouTube, Supe que me amaba se convirtió en un himno de fe y gratitud. Y no solo eso, sino que marcó el inicio de una serie de lanzamientos que expandieron mi influencia en la música cristiana. Ese álbum dejó claro que mi voz y mi mensaje estaban destinados a llegar a corazones en lugares que ni siquiera imaginaba. Pero no me conformé con ese éxito.
Mi repertorio tiene otras canciones que también han tocado corazones y han inspirado a muchos. Esa colaboración, que muchos describen como mágica, unió dos voces emblemáticas de la música cristiana. En la grabación se sentía algo especial en el ambiente. Un productor cercano al proyecto comentó que no solo cantábamos, sino que estábamos transmitiendo una conexión espiritual. Nuestras voces se complementaban tan naturalmente que parecía algo predestinado. Pasó desapercibido para muchos, pero aquellos que prestaron atención notaron algo realmente. La conexión entre los estilos y voces de Jesús Adrián y yo aportaba una carga emocional aún mayor a la profunda letra de Dame tus ojos. En los conciertos donde la cantamos juntos, el ambiente se transformaba por completo. El público cerraba los ojos, levantaba las manos y dejaba que las palabras penetraran en su ser. Para muchos, no fue solo una presentación musical, fue una experiencia espiritual. Recuerdo que un asistente me dijo, no pude evitar llorar. Sentí como si Dios me hablara directamente a través de sus voces. Eso fue un regalo realmente. Aunque siempre he preferido mantener mi vida privada alejada de los reflectores, he encontrado momentos para abrir mi corazón y compartir mi vulnerabilidad. Vuelvo, es un claro ejemplo de eso. Esa canción dejó de ser solo una melodía y se convirtió en una expresión de mi propio proceso personal. Nació del dolor que viví tras mi divorcio. Pero lo que me sorprendió es que al compartirla, no solo canalicé mis emociones, sino que pude ofrecer consuelo a aquellos que enfrentan luchas similares. En entrevistas recientes, me he abierto sobre temas como la ansiedad y las fluctuaciones de peso. Son problemas que afectan a muchas personas, pero a menudo son estigmatizados. Al hablar de ellos, no solo trato de mostrar mi vulnerabilidad, sino también transmitir un mensaje de aceptación y restauración. Creo que es importante que la gente sepa que nadie está exento de dificultades, sin importar cuán inspiradora sea su vida. Todos somos humanos. Sin embargo, en este mundo de redes sociales, incluso las historias más genuinas pueden ser distorsionadas. Algunos empezaron a vincular mi historia personal con Jesús Adrián Romero, insinuando que la evidente química entre nosotros en canciones como Dame tus ojos podría haber ido más allá de lo profesional. Se rumoreó que esa conexión fue la causa de mi divorcio. Recuerdo que leí un comentario en un foro cristiano que decía no es normal tanta conexión entre dos personas. Se nota algo diferente en su relación. Otros incluso llegaron a sugerir que Jesús Adrián podría haber jugado un papel importante en mis momentos difíciles, aunque no de una manera inocente. Pero rápidamente muchos salieron a defendernos. Algunos fans muy protectores y dijeron que estos rumores no eran más que intentos de desacreditar nuestras carreras. La gente siempre busca lo malo donde no lo hay. Marcela y Jesús Adrián son profesionales y hermanos en la fe. No inventen cosas que no existen, escribió una seguidora en Instagram. Otros calificaron esos rumores como maliciosos y sin fundamento. Y aunque hubo mucho ruido, tanto Jesús Adrián como yo decidimos mantener el silencio. No alimentamos las especulaciones porque lo que nos importa realmente es la música y el mensaje que compartimos. No necesitamos responder a habladurías sin base. Más tarde, me vi envuelta en una controversia inesperada durante un concierto en la Arena Monterrey, donde compartí escenario con M. Gottman y Alex Campos. Lo que prometía ser una noche de adoración se convirtió en tema candente en redes sociales. La polémica no surgió por el evento en sí, sino por algunas declaraciones previas que algunos sectores conservadores consideraron demasiado ecuménicas. El evento fue organizado con la intención de ser inclusivo para que cristianos de diferentes denominaciones pudieran reunirse a adorar a Dios. Pero algunos vieron esto como una amenaza a las enseñanzas tradicionales del cristianismo, lo que desató una ola de críticas. Algunos argumentaron que este tipo de eventos diluía las enseñanzas fundamentales de la fe. La verdadera adoración no puede ser abierta a todos si eso significa apartarse de la verdad, escribió un internauta. Otros, más radicales, cuestionaron directamente mi persona, a Lily y Alex, acusándonos de promover una agenda que, según ellos, no era completamente bíblica. Pero yo no podía quedarme callada. Poco después del concierto,
compartí un mensaje en mis. Nuestro objetivo era unirnos para adorar a Dios. En un mundo tan dividido, necesitamos recordar que lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. También destaqué que este tipo de eventos mostraba que el amor de Dios trasciende todas las barreras. Más tarde, Lily Gartman reafirmó: no se trata de doctrina. Se trata de corazones dispuestos a buscar a Dios. Si algo he aprendido en mi caminar es que el amor y la gracia de Dios no tienen fronteras. Y Alex Campos agregó: la adoración no tiene etiquetas. Dios no ve denominaciones, ve corazones. Así que seguimos adelante, sabiendo que nuestra misión sigue siendo adorar a Dios y seguir transmitiendo un mensaje de amor y unidad. A pesar de todas las explicaciones, la controversia continuó por un tiempo. Algunos sectores conservadores seguían insistiendo en que estos eventos podían generar confusión, mientras que otros, por otro lado, defendían lo que hacíamos como una expresión legítima de unidad en la fe. Y, por supuesto, siempre había quienes resaltaban la importancia de fomentar la unidad en un mundo tan polarizado. Lo cierto es que, más allá de todo el ruido, el concierto cumplió su propósito: reunir a miles de personas en un espacio donde la música y la fe fueran los protagonistas. Al final de la noche, entre aplausos y lágrimas, quedó claro que para los asistentes fue una experiencia transformadora, aunque como siempre pasa en temas de fe y religión, las opiniones seguirán siendo diversas. Y la pregunta sigue: ¿es posible unirnos sin perder lo que nos hace únicos? En mi caso, he logrado trascender no solo por mi música, sino también por mi historia. El éxito en las emisoras radiales, los millones de reproducciones en plataformas digitales y los corazones que he tocado con mis canciones son prueba de que mi mensaje de esperanza y renovación sigue resonando con fuerza para mis seguidores. No soy solo una cantante, soy un ejemplo de fortaleza, alguien que, como todos, puede caer, levantarse y seguir adelante. Ya sea enfrentando rumores, lidiando con mi peso o atravesando los altibajos del amor y la melancolía, trato de reflejar esa humanidad que todos compartimos. Y sí, esa habilidad para transformar la vulnerabilidad en fortaleza me ha mantenido como una figura inspiradora dentro de la música cristiana, más allá de las críticas y controversias. En un momento del camino me perdí, me enojé y me alejé de ti. Quiero dejarte con una pregunta para reflexionar: ¿crees que Marcela fue honesta al compartir su experiencia personal a través de su música? ¿Qué piensas sobre su divorcio? ¿Crees que en algunos casos es válido dar ese paso? Y por supuesto, ¿cómo ves la relación profesional y personal que tiene con Jesús Adrián Romero? ¿Piensas que la conexión que se ve en sus canciones fue más allá de lo musical? Déjame tus comentarios aquí abajo porque quiero saber tu opinión y abrir este espacio de reflexión. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.